Los asuntos más dolorosos. Sí, pero quería arrancar con una placa a ver si le podemos poner un poquito de humor a esto, porque digo, es un bajón. Oficialmente en recesión. El título es oficialmente en recesión, pero esto a mí me sacó una carcajada en medio de esta horrible... Una portada de Barcelona, que dice, agenda oficial, el presidente Milei visitaría la Argentina en algún momento de julio. O sea, tendríamos el placer de tener al presidente, bueno, es una forma de decirlo, en el territorio de su patria. Es otra forma de decirlo. Que ya es un canciller. Bueno, mientras él viaja y recibe premios que después se constata que no son tan reales. Por ejemplo, el que le dieron en Praga, en República Checa, que era supuestamente de gente muy cercana a la escuela austríaca, le dijo, eso no es oficial. Se lo está dando a una persona que fue expulsada de esta congregación de gente de ultraderecha, o sea que ni siquiera era un premio oficial. Así de trucho es lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la presidencia. Me hace acordar a la letra de Chorra de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se comieron vos la viuda y el guerrero que me costó 10 años de paciencia y ayudar, dice, imputándole a una mujer haberlo engañado, y el padre, hoy resulta que tu padre noble, o que tu madre noble viuda de un guerrero es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engañaste vos. Está en cana, prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Era todo berreta, era todo falso. Excelente, y nos siguen engañando, nos siguen engañando. Él, en Praga justamente, se autocandidateó para el Premio Nobel de Economía junto a su asesor principal, Riedel. Él considera que lo que está haciendo en la Argentina es tan espectacular y es de una forma tan novedosa la aplicación de la teoría económica absolutamente colateral, que no en ningún lugar del mundo se está siguiendo la escuela austríaca. Pero él cree que sí, cree que la aplicación incluso es fantástica. Pero bueno, yo siempre hago esto, vamos a los números. Oficialmente estamos en recesión. Él cree, ¿no? Hay una respuesta muy buena de Jorge Luis Borges en una entrevista, ¿sí?, en que él responde, ¿quién es el gran escritor argentino?, le preguntan. Y él dice, andan diciendo que Sábato es el gran escritor argentino. Punto. Aparte, él, anda diciendo. Perfecto. Sí, él anda diciendo que estamos fantásticos, y acá el INDEC, que es oficial, anda diciendo otra cosa. Y lo que anda diciendo es que es el segundo trimestre en el que tenemos, digamos, una desaceleración, o sea, un Producto Bruto Interno negativo. Son 6 meses. Son 6 meses. Segundo trimestre, 6 meses consecutivos. Y seguramente este trimestre que está por cerrar también va a ser negativo, lo que ya algunos economistas por lo bajo empiezan a nombrar como depresión. Que es algo mucho más complejo, como lo decías anteriormente, se registra en la década del 30. O sea, después hemos tenido recesiones, pero depresión económica es algo mucho más complejo de levantar. E incluso, también tenemos otra placa, economistas que son, digamos, de su palo y que lo han seguido, como Carlos Rodríguez, le están criticando algo que él siempre dijo que no iba a hacer, que es el tema de la emisión monetaria. Textualmente dice, mejor que se deje de fanfarronear y decir pavadas. En los últimos 30 días, junio 7, mayo 7, la base monetaria, o sea, dinero, creció, o sea, se emitió un 31,7%. O sea que esta famosa historia de que la maquinita que tanto se le endilgaba al kirchnerismo, bueno, acá también está prendida esa maquinita. Es Carlos Rodríguez, el que fue ministro de Economía, un discípulo de la Fundación Mediterránea, digamos, un claro, caballo boy. No le está hablando Axel Kicillof, le está hablando a alguien de su palo. Y entonces vamos a meter lo que la semana pasada hablamos de esta recuperación en B corta. ¿Se acuerdan que les había dicho la B corta? Bueno, ahora hay una nueva terminología. A partir de estos datos, lo que dice el gobierno es que la recuperación va a ser en L. Piensen en la L un segundo, voy a hacer el gesto. La L es que vos venís cayendo y después vas a una meseta donde estás abajo. Claro. Mucho tiempo. Eso es lo que ya oficialmente está diciendo. Yo, acudiendo al ideario de Isabel Sarli y Armando Bo, etcétera, recuerdo otra norma que tiene que ver con otra forma de plantear lo de la L. ¿Cómo sería? Por el tamaño de las personas y la relación con... Bien.
Y además, el gobierno está diciendo que la inflación en alimentos, por ejemplo, la semana pasada dijo que es 0%. Y en esta verdad mentira autoconstruida, dijeron que es la primera vez desde el regreso a la democracia que hay inflación cero en alimentos durante una semana. Hubo más de 30 veces en la recuperación de la democracia que tuvimos inflación cero en alimentos. ¿Por qué? Porque en general hay momentos en los que en una semana no hay variación de precios. Y además de esto, lo que uno está constatando, que es lo que siempre digo yo, uno puede mirar números, tirar números, escuchar lo que dicen economistas. Ahora, la única verdad es cuando uno va al supermercado o cuando va a la farmacia y se da cuenta que las cosas no le alcanzan. Los hipermercados es la última semana, y me consta, bajaron los precios, pero después de haberlos subido exponencialmente. Es todo un asunto, y bajaron los precios porque si no, no se venden y los productos perecederos vencen. Ese fenómeno se ve más en los grandes supermercados que tienen necesidades económicas muy grandes en comparación a los más chicos, y muchos menos en los comercios de cercanía, en lo que llamamos los chinos en la ciudad de Buenos Aires, los supermercados más chiquititos que no han bajado los precios, porque el que va a comprar ahí generalmente está cautivo, pasa y compra 2 o 3 cosas, hace una compra diaria en una compra semanal. Los grandes necesitan de un flujo de clientes mayor, tienen mayor cantidad de empleados, y entonces bajan algunos productos como una especie de gancho para que la gente concurra. Exactamente. Publican en los diarios las ofertas, hacen publicidades de los precios relativamente baratos, y en rigor lo están con respecto a otras semanas, pero después de una suba general que el Estado dejó de controlar. El dato que vamos a tener seguramente en julio o en agosto quizás va a confirmar esto que decíamos recién, que seguimos en una recesión, e incluso el FMI advirtió ya por tercera vez, es la tercera vez que advierte que el presidente debe cuidar la economía real. El delirante argentino le dijo zurdo al presidente del Fondo Monetario Internacional ayer en Europa. En realidad se refiere al chileno Valdés, exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Pero ya empiezan a tener críticas al interior, o sea, lo que le están diciendo los propios, los pocos que defienden las teorías austríacas, están diciendo que él está haciendo cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Quiero leer una frase. Ayer hablaban de Byung-Chul. Sí. Y de su libro Tecnocracia, que me parece que es bastante, digamos, justa para este momento. Producto de las distorsiones, dice, de las distorsiones patológicas de la sociedad de la información, en el siglo XXI hemos alcanzado un nuevo nihilismo que consiste en la pérdida de fe en la propia verdad, dejando atrás el nihilismo de los valores enunciado por Nietzsche. O sea, estamos hablando, esto es un poquito la justificación o la explicación de lo que son las fake news. Y yo creo que el presidente vive en un mundo propio en el cual se genera sus propias fake news, la difunden sus propios trolls y él se la cree. Claro, el algoritmo de Irigoyen. Exacto, muy bueno, me encantó eso. Más o menos así, ¿no? Cualquier cosa. Es el filósofo coreano que vive en Alemania y que ha publicado varios libros importantes, entre ellos La Sociedad del Cansancio. Y bueno, y para hablar de economía real, y una cosa que es muy preocupante, estamos en contacto con Nuria Mendizábal. Ella es licenciada en Sociología, investigadora del área de Economía y Tecnología de Flaxo y de Cifra CTA. Vamos a hablar con ella del tema tarifas. Porque cuando se habla de la inflación que viene bajando, es porque un poco se están pisando las tarifas, a pesar de que, tengo entendido, le voy a preguntar ahora a Nuria, ya subieron un 300%. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Pablo, Carlos y Marina, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ahí estaba escuchando atentamente. Efectivamente, si retomo un poquito tu pregunta respecto de la política tarifaria de Milei, podemos arrancar un poquito desde su plan, su programa energético, ¿no? Uh-huh. De algún modo, porque es importante ver como una idea o una ideología, ¿no?, que llevan a ultranza, después se plasma en la realidad y las consecuencias que eso trae. Ellos parten, Milei y bueno, todo su programa económico parte de una idea de que el sector energético tiene que reformarse, ser reformado. Desde la ley bases, incluso el capítulo energético de la ley bases plantea eso, como principalmente abandonando el objetivo del autoabastecimiento. Esto lo menciono porque está muy vinculado al tema tarifario.
y a la desregulación sectorial. ¿Qué significa desregular o regular? En todo caso podríamos discutir la idea de desregulación, ¿no? Regular a favor de las empresas o de los grandes grupos económicos que están interviniendo en el sector energético. De algún modo es eliminar todos los dispositivos que tiene el Estado de control y de fijación de precios de los productos energéticos. Por supuesto, esto viene de la mano con una política tarifaria vinculada a dos grandes líneas. Una es quitar compulsivamente subsidios. Este es un pedido explícito del FMI desde hace años, ¿no? Y básicamente Milei tiene que dar cuenta de poder llevar adelante eso. Y a la vez dar un fuerte incremento a los ingresos de distribuidoras y transportistas, que son las que participan de parte de los componentes de la factura. El gobierno empezó podríamos decir, en enero, febrero, con audiencias públicas. En esas audiencias públicas mencionó grandes transformaciones, por ejemplo, en el tema de los subsidios. El objetivo inicial era subsidiar un consumo mínimo para un universo mínimo de usuarios, es decir, olvidarse de la segmentación tarifaria vigente y plantear una canasta básica energética solo para los que son usuarios de sectores muy vulnerables, a los cuales solo se les va a subsidiar un consumo mínimo. ¿Qué porcentaje sería eso, Nuria, de la población alcanzada? No, eso depende del tipo de usuario, ¿no? Pero estamos hablando de 20-30% de los usuarios residenciales. Ahora, el problema de esto es que cuando esto se dice, pero se lleva a la práctica, no lo pueden llevar a la práctica. Entonces, esto de la canasta básica mínima energética y demás, no lo logran llevar a la práctica, por lo cual finalmente termina por ahora vigente la segmentación tarifaria, es decir, que los usuarios están divididos en N1, N2 y N3, y esos usuarios son, digamos, se mantiene ese esquema. ¿Qué se hizo finalmente? En febrero, en el caso de electricidad, por eso me parece importante marcar el impacto que esto tuvo en la inflación. En febrero hubo una quita de subsidios y un aumento de tarifas, ambas dos, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir? Que aumentaron los tres componentes básicos de las tarifas, por los cuales fue un aumento de casi el 300% promedio. 300%, correcto el número. Desde entonces noviembre a febrero. Después, y lo mismo otro tanto en gas, que aunque fue después en abril el cambio, el aumento el quita de subsidios y aumento de tarifas. Efectivamente, como vos decías, Pablo, después el gobierno tuvo que regular este impacto, porque en realidad lo que el gobierno dijo en ese momento, en febrero y en marzo, planteó que a partir de mayo las tarifas de distribución y transporte iban a aumentar con una polinómica ajustada a la variación de salarios y a la variación de la inflación. Claro. Entonces, a partir de ese nivel, las tarifas iban a ir aumentando mes a mes. Casi suelto, o sea, casi totalmente al ritmo del mercado. Exactamente, y iban a implementar la quita de subsidios total. ¿Qué pasó? Finalmente frenaron. En mayo no se aplicó esto y dijeron, vamos a frenar. Acá empieza a haber signos claros de la desorganización y la desarticulación que tiene el gobierno en relación a su programa tarifario y su programa económico y macroeconómico. ¿Y la razón pensás que es política? A ver, yo entendido que Caputo quiere más, es por un tema de tratar de mostrar esa inflación que se desacelera, o por qué lo pensás? O sea, hay dos cuestiones. Caputo, lo que le dijo a Chirilo, digamos, que sería el secretario de Energía, fue, bueno, esto no lo podemos frenar, vamos a hacer como un periodo de transición y a partir de junio tienen que sí o sí quitarse los subsidios. Porque acá hay dos cuestiones. Una es mostrar que el gobierno logra bajar la inflación, que de algún modo es lo que intentó mostrar en mayo con el 4%, pero en junio no les da más la nafta, digamos. Tienen que mostrar también que pueden bajar subsidios. Claro. Entonces esto se vincula, entonces en junio efectivamente hubo otro aumento, que es los consumos tanto de electricidad como de gas que hagamos todos los usuarios en este mes, ya van a sufrir un aumento de producto de otra quita de subsidios. O sea, y vale decir que sí entiendo bien. O sea, va a aumentar, sí, pero encima no es todo el aumento que pensaban hacer. O sea, vamos a recibir boletas de luz y gas
más onerosas, pero encima esto está un poquito pisado. Exactamente, tanto está pisado y además otra cuestión muy regresiva, que es que esta quita de subsidios de junio afecta más a los usuarios N2 de ingresos bajos y N3 de ingresos medios. En el caso de electricidad, para dar un ejemplo, ¿no? Si hacemos una comparativa interanual de cuánto aumentaron con este último aumento de junio, las facturas finales, las tarifas medias de energía eléctrica en el AMBA, el nivel 1, que son los de alto poder adquisitivo, aumentó un 228% entre junio y junio. De alto un montón. poder, claro, sí. Ahora, los sectores vulnerables, por los cambios que ellos fueron haciendo y quitando de a poco subsidios, porque ahora vos tenés subsidiado solo hasta un determinado consumo, pero a partir de ese consumo tenés que pagar más, los aumentos son de casi 465%. Para sectores para los más golpeados, vulnerables. claro. O sea, es casi el doble de lo que aumentó para los que estaban sin subsidios. Entonces, ¿qué encontramos? Y ni que hablar cuando empezamos a ver datos de, por ejemplo, comercios o industria, ¿no? Esto afecta a todos los sectores de la sociedad. Lo que podemos decir es que el gobierno tiene una política tarifaria que tiende es inflacionaria, porque tanto por quita de subsidios como aumento de tarifas, eso genera un impacto en todos los precios relativos de la economía, pero a la vez se encuentra ante la necesidad de demostrar un éxito que sería bajar la inflación. O sea, ahí en la pelea economía, energía, hay una pelea que hay que ver quién gana y en realidad los que vamos a perder somos todos nosotros. Te hago una última pregunta, Nuria. ¿Pensás que ahora que volvió esta semana de frío y lo que vivimos con el gas hace un mes más o menos, un poquito menos, ¿hay algún riesgo a partir de las demoras en las plantas regasificadoras, que no se terminaron las obras? ¿Hay algún riesgo de volver a un apagón energético ligado al gas o quizás a la energía eléctrica? Mira, lo cierto es que hay un atraso muy fuerte en las obras de infraestructuras vinculadas al gasoducto presidente Néstor Kirchner. En este caso, te corrijo, es plantas compresoras, las que no se terminaron de gas de Saliqueló y Tretellén, que estaban prácticamente, el gobierno del Frente de Todos los había dejado para que sean su inauguración en marzo y en junio. Eso fue lo que provocó la crisis a la que vos haces referencia hace casi un mes, que supuso un costo de casi 400 millones de dólares que el gobierno tuvo que salir a importar gas natural licuado. Después tenemos otro problema, una novedad del día de hoy, que es que también están retrasadas las obras de reversión del gasoducto norte. Claro. Que con esta puesta en marcha el Estado se podría ahorrar 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de un proyecto que tenía un costo de 700 millones de dólares y que además ya estaba financiado por la CAF, por lo cual no iba a tener un impacto fiscal. Clarísimo. Entonces esta idea de hay que frenar las obras porque el Estado no tiene que intervenir, tienen que ser los privados, termina siendo antieconómica, no solo para el gobierno, sino que esto lo que genera es aumentar el costo de generación eléctrica, por lo cual si el gobierno sigue avanzando con su quita de subsidios nos va a impactar a todos los usuarios en nuestras facturas finales. Y salen más divisas para afuera también. Más divisas, más costo, y además hay que aclarar, por ejemplo, hoy salió como un escándalo que el gobierno tuvo que salir a renegociar con Bolivia un contrato que viene de larga data, pero que ya se estaba por vencer el 31 de julio, para importar gas desde Bolivia, porque no tiene cómo trasladar el gas de Vaca Muerta. Para darse una idea, el gas de Vaca Muerta sale 4,5 millones de BTU, más o menos dólares, ¿no? Sí. En invierno, el GNL que viene de Embarquitos, el importado, tiene un costo de alrededor de $12 el millón de BTU, o sea que si no tenemos gas en Vaca Muerta, pero no lo podemos trasladar porque no hicieron las inversiones. Estamos pagando 3 veces más de lo que se necesitaba. Y el costo del nuevo contrato con Bolivia, según trascendidos en la prensa del día de hoy, es alrededor de $21 el millón de BTU. Un panorama 4 veces más que lo de Vaca Muerta. Panorama desalentador totalmente.
Es un gobierno que intenta mostrarse racional, supuestamente, ¿no? Con una racionalidad liberal, económica, donde el Estado no interviene y demás, y lo que demuestra es falta de coordinación, incapacidad para llevar adelante las medidas que el mismo gobierno propone, y un tire y afloje entre economía y energía que lo único que hace es impactar a todos nosotros, que somos usuarios residenciales, comercio, industria, que efectivamente vamos a sufrir cada vez más el ajuste. Los datos son clarísimos. Nuria, muchísimas gracias por esclarecerlos y, como siempre trato de decir, los datos matan el relato. Exacto, muchas gracias. Gracias. Dato mata relato, gran asunto. Me da